porque también hacíamos alusión a Phil Andes, a la historia de Phil Andes en Mendoza, a la historia de Mendoza y a las características de la producción de cine en Mendoza. Exactamente, a las cualidades que tiene Mendoza en lo natural, pero también en los talentos y en la gente que organiza y en la gente que produce cine, y es por eso que vamos a hablar con Marcelo Ortega, uno de los inspiradores, difusores y creadores de este nuevo Phil Andes. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarlos. Bueno, muchas gracias. Carolina, Natalia, Emilio y Ariel. Carolina, Natalia, Emilio, que hace mucho que no nos vemos. Sí, hace un ratito que no nos vemos, como 10 años. Bueno. Pero nos seguimos. Sí. Bien, bueno, y queríamos hablar del cine, si bien es el Día Nacional del Cine. ¿Qué pasa en Mendoza? Que hay una ley provincial de cine, que sabemos que al Instituto Nacional de Cinematografía, cuando hacía certámenes y concursos, le costaba mucho porque era un poco desproporcionada la cantidad de mendocinos que solían ganar en relación a lo que aportamos nosotros demográficamente. Entonces era como que había una preferencia, y la preferencia no era tal, es simplemente que en Mendoza se hace un trabajo muy interesante, muy complejo, muy completo de cine, ¿no? Y también tiene características ambientales que lo hacen más beneficioso que otros lugares donde llueve seguido o donde no hay tantos escenarios naturales, ¿no? Y tanta luz solar. Claro. Exactamente. Bueno, yo la verdad que muchísimas gracias por esta invitación a charlar en este día recordado, Día del Cine. Y uno tiene dos cosas, digamos, sí, sentimientos contradictorios, yo diría, en esta situación. Por un lado, todo lo que significa la ventaja de Mendoza como un espacio geoestratégico, para nombrarlo así, para desarrollar producciones audiovisuales de todo tipo. Esta diversidad climática, esta conectividad, el recurso humano capacitado, etcétera, etcétera. En políticas públicas, que de alguna forma vos mencionabas, Ariel, hay una ley, la 9058, que fija el cine como la industria. Ahora hemos presentado también como diversos colectivos privados que estamos en trabajadores del cine, una ley de cash rebate, que esto es la posibilidad de que haya un incentivo fiscal como hay en todos los lugares del mundo, inclusive Estados Unidos, con esta famosa tax flag, sí, que implica que se tiene que promover y subsidiar porque el Estado tiene un rol fundamental para la promoción del cine en todos los lugares del mundo. Y hay incentivos en París y hay incentivos en Kuala Lumpur. Claro. Y Argentina no lo hizo a nivel global, y la idea es hacerlo a nivel, que se vayan haciendo a nivel local. Y es por eso que se va a presentar ahora en legislatura, eso ya nos han dicho desde el Ejecutivo Provincial, una ley que tiene que ver con una suerte de Mendoza Activa específica para el sector audiovisual. Todo eso es interesante, es bueno, es positivo. Se han rodado muchas películas. En el momento en que la pandemia cerró todo, logramos hacer el primer protocolo para poder filmar al menos publicidades en Mendoza en el año 2020. Eso generó también una visibilidad a nivel nacional que después repercutió en otros proyectos que se hicieron, y en el pasado se filmaron más de 4 o 5 películas y en distintas escalas incluso. Eso por un lado. Sí. Pero por otro lado, el vaso mitad vacío es que en diciembre hay una ley que muy probablemente corre riesgo de ser caduca, que es la ley que asigna fondos a los fondos de autárquicos que tiene la industria cultural. Esto es el cine, la música. Los muchachos del Fondo Monetario se encargaron de hacer esto hace unos años, y en diciembre del 2022 muy probablemente, y ojalá no sea así, pero hay que decirlo, explicitarlo y pelear para que esa ley no tenga, es la caducidad de los fondos específicos, porque hay algo que es importante saber. El cine se nutre en la Argentina de los impuestos que el mismo cine genera. Claro. Las entradas del cine y la industria y el público colabora en la producción de películas. Exacto, no es el cine le saque plata ni a la copa de leche ni al sueldo de los jubilados, el cine financia el cine. Entonces, bueno, estamos todos los colectivos, muchos legisladores, gobiernos y sector privado, estamos peleando para que en diciembre
eso no suceda, pero hay que explicitarlo, y me parecía también que en este día hay que contar las ventajas y las desventajas de vivir en este momento. En este caso sería un riesgo, ¿no? Es un riesgo de que caduque esta ley, de que no se renueve. Es un riesgo bastante alto, parece ser. Mira, hay un gran consenso de muchos legisladores, todos los sectores de la cultura nos hemos puesto en distintos ámbitos a pelear y a explicitar este tema, así que tenemos la esperanza que no sea así, pero tenemos que decirlo y manifestarlo con todas las letras, porque esto es una amenaza real. Entonces, si esto no sucede, va a ser muy positivo. Y ahora viene otro tema, y si me dan 2 minutos más, claro. Que tiene que ver con la federalización de los recursos del Instituto Nacional de Cine. Nosotros decimos desde acá que queremos ser la costa oeste, no queremos ser una provincia o un interior al cual le lleven un cinemóvil o le regalen una pantalla. Queremos que la asignación de esos fondos, superado todos estos conflictos, vengan proporcionalmente a lo que cada una de las provincias también aporta. Tenemos varios proyectos que tienen que ver con por qué no se coparticipa federalmente la asignación de los recursos del cine. Esto implica, hoy el Instituto de Cine maneja 4.500 millones de pesos. Hagamos una cuenta fácil de lo que significaría para Mendoza tener el 4% de eso para la producción local. ¿Cómo es eso de que no se coparticipa? O sea, Mendoza, ¿a qué se le, digamos, qué le corresponde como entidad? ¿No le llega nada del INCAA? Hasta ahora no le corresponde nada de esos proyectos. Hay una distribución federal, porque la Ley Nacional de Cine genera una distribución nacional, pero no es proporcional lo que las provincias aportan. Entonces uno podría decir que es... ¿Y eso qué criterio tiene, digamos? Por ejercicio... Por cantidad de superficie, por cantidad de producciones... Así como se coparticipan todos los otros recursos federalmente, se debería hacer una coparticipación real de esos recursos que el Instituto tiene. Y eso implicaría que en cada lugar, además de las asignaciones de los gobiernos locales, tengamos un instituto realmente federal. Ha habido algunos cimbronazos este último tiempo, hemos charlado con el nuevo presidente del instituto, el vicepresidente a cargo de la presidencia, que es Nicolás Batlle, un productor, un tipo muy interesante, y que tiene esa consigna como mandato, pero bueno, hay que también explicitarlo y decirlo. Es posible hacerlo con recursos, están los recursos, y lo que hace falta es descentralizar, no para competir, sino para complementar lo que se hace también en Buenos Aires con todo el valor que implica esa ciudad capital, digamos. Claro, vamos a contarles a la audiencia, cuando hablaba de esta posible falta de financiamiento para el cine, que fue a propósito de una ley del 2017 del Congreso, enviada por el Poder Ejecutivo, que, como recordemos, gobernaba la coalición Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, ¿no? Y que es directo, que lesiona directamente a esta actividad y algunas otras, ¿no? Impacta de una manera tremenda, porque eso desfinanciaría todos los recursos que tenemos. No insisto, financiamientos que vienen y provienen de la propia industria, del propio sector. Financiamiento genuino. Son sistemas impositivos de recuperación de la actividad en general. Exacto. También hay una cuota que pone la televisión cuando reproduce películas argentinas. Bueno, por eso es propiciado por el cine y recaudado a través de otros métodos. Marcelo, ¿por qué no nos contás un poco sobre las últimas producciones que han llevado adelante aquí en Mendoza? Las últimas, las que te acuerdes. Mira, este año, el año pasado se rodaron Historias Invisibles, la producción de Sofía Tolo Poricino, con un director que vive en Hawái. Se rodó El Vasco, una película coproducida con Córdoba y con el País Vasco, y se rodó este año también 2 películas importantes que tienen que ver con coproducciones internacionales, una con Chile, dirigida por Marcos Carnevale, y otra que se llama Empieza el baile, dirigida por Marina Cereseski, también en coproducción con España.
Y se estrenaron este año Las Rojas, que se produjo prepandemia, con Natalia Oreiro de Mercedes Morán, que se produjo en Uspallata, íntegramente en Uspallata, también una coproducción argentino-uruguaya, y mendocina obviamente, y se van a estrenar estas dos películas que se filmaron el año pasado, muy probablemente una de ellas ya está en la competencia de San Sebastián, y otra semana próxima, el 3 de junio tendremos la posibilidad de saber si también competiríamos, pero si todo va bien, tendríamos dos películas hechas acá en la sección oficial del Festival de San Sebastián. Y lo otro que te pregunto es si podés decir, aunque no sean cifras concretas, qué aporte han dejado a la provincia o a las personas que trabajan, y a cuántas personas involucra. Bueno, mira, las películas, como ustedes bien saben, nosotros hemos hecho desde el Clúster Audiovisual un estudio sobre los perfiles profesionales que abarca la actividad audiovisual, y nos llevamos la sorpresa que 200 perfiles profesionales están alrededor de una película. En estas dos últimas películas que se rodaron de enero a marzo, estas dos que les menciono, han participado más de 500 personas locales, entre actores, técnicos, servicios de catering, claro, etcétera, transporte, logística, cámaras, cada una de las cuales ha derramado también cerca de entre 80 y 90 millones de pesos cada una en este corto tiempo. Entonces, es una actividad de gran intensidad, es una actividad en blanco, es una actividad que genera muchos recursos que también esperan y se espera de recursos que vienen de Nación, y por eso se demoran algunas cosas, porque la verdad que en este último tiempo ha sido muy complicado en los recursos del instituto, pero que cada producción aporta a lo local una gran cantidad de dinero y sobre todo de mano de obra calificada. Y lo otro que se me ocurre preguntar, Marcelo, es lo que puedas decir con respecto a la relación que genera la industria del cine o la actividad cinematográfica o multimedia vinculada al cine con los organismos del Estado que debieran acompañar desde lo cultural, desde lo turístico, y también con las empresas privadas. Inclusive si hace falta nombrarlas, las nombramos, pero ¿qué empresas privadas se involucran directamente y entienden que hay que apoyar esta actividad en forma directa? Bueno, lo primero que me decís, la verdad que en estos proyectos siempre hemos tenido buena relación y mucho apoyo, tanto de recursos como de logística, de parte de los gobiernos provincial y municipal. Y ahí la verdad que uno tiene que decir que no hay grietas, porque la verdad que hemos tenido apoyos de distintos gobiernos municipales, de muchos municipios que se han involucrado en el tema, sobre todo los municipios de Gran Mendoza, donde se han filmado más, y que pertenecen a distintos colores políticos, de distintas... Entonces, eso ha sido muy interesante, desde los preventores hasta las locaciones, pasando por recursos que también los municipios destinan a esto, porque muchos de ellos saben que esto es una industria que genera identidad fundamentalmente y conocimiento. Y por otro lado... Es tan evidente que no se pueden distraer de los argumentos que ocasiona o que presta a la industria frente a otras actividades que son menos visibles, ¿no? Exacto. Y pues, lo que sí en la ley 9058 fija una mesa de diálogo y de trabajo entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Cultura, de Ciencia y Tecnología, perdón, no de Cultura y Turismo, me quedé en los 90, de Cultura y Turismo, y esa mesa, la verdad que hemos tenido también apoyo del programa Mendoza Activa, y de apoyos varios. Lo que entendió el Estado provincial fundamentalmente es que esta no es solamente una actividad artística, es una actividad económica que genera mucha cultura, que genera identidad y que obviamente participan acciones que tienen que ver con el arte, pero fundamentalmente es una actividad económica, una industria que genera desarrollo y empleo. Marcelo, y en esto en esto de Mendoza Activa, ¿cómo ha sido, digo, cómo es? Porque Mendoza Activa en general lo que uno tiene que presentar es una propuesta y de financiamiento.
Sí, lo que hace el Estado provincial es aportar el 40% del valor de esto. ¿Cómo? Bueno, eso hay proyectos, se han presentado una veintena de proyectos, tanto para la compra de equipamiento. Nosotros hemos logrado y en eso el Ministerio de Economía ha sido bastante flexible, han logrado tener un capítulo específico de industria audiovisual, y eso nos ha permitido también ir ayornando esquemas que solo servían para la lucha antigranizo, para la remodelación de una casa, a los sectores que son más raros, entre comillas, para el financiamiento, porque está el vestuario, está la producción ejecutiva, está los honorarios de un actor, es decir, situaciones que a veces son difíciles de catalogar para la burocracia de turno. Sí, difíciles, pero aquellos que entienden la economía, esto que dio en llamarse la economía naranja, ¿no? que incluía al cine, entre otros aspectos. Se sabe que en el mundo actualmente dicen que es el 6,2% del Producto Bruto del mundo. Sí, mira, para darte un dato, el 7% del PIB de California, que es casi un país, tiene que ver con la industria audiovisual. Por eso, bueno, está parecido bueno, de a poco, en los 3 programas de Mendoza Activa que se han lanzado, se ha podido hacer... Se ha incluido, digamos. Se ha podido hacer una contribución con este 40%, en una billetera virtual, en puestos y en cash. Lo que es cierto también que nuestro sector, y esto es también una autocrítica, tiene que tener esa capacidad para profesionalizarse, para generar los recursos de los balances, de las situaciones al día impositivas, etcétera, etcétera, que a veces nuestro sector no estaba muy... Sí, y además, pero también sabemos que en el caso de Mendoza Activo, algunos que han querido y han pretendido obtener las exigencias de carácter burocrático son casi infinitas. Entonces, menos mal que ustedes han tenido algún auxilio, pero en general son muy difíciles, ¿no? Es como que está... es difícil. Pero bueno, ese es un poco el panorama del sector en este Día del Cine, y agradezco poder explicitárselos así. ¿Y cómo ves las perspectivas para el corto plazo de las posibilidades de actividades de renovar, teniendo en cuenta que se reabre casi todos los rubros luego de 2 años de cierre con las restricciones de pandemia, y teniendo en cuenta las crisis que no nos son ajenas, propias de la Argentina y del mundo, ¿no? Mira, las perspectivas, uno es patológicamente optimista. Creo que a pesar de todo y todo lo que creo que tenemos ventajas interesantes, creo que hay mucha gente mirando a Mendoza, mirando los recursos humanos, mirando los antecedentes. Solo tenemos que tener lo que también tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con los pensamientos y las organizaciones. Quienes venimos de algún sector del campo popular, pensamos que nadie se realiza en una comunidad que no se organiza. Entonces a veces es muy difícil, o lo que se hace más difícil es organizarnos, ir todos juntos para adelante, mantener las identidades, pero en la diversidad, pero en la unidad, y poder vender esta hermosa provincia, estas ciudades, insisto, no desde el chauvinismo, esto es lo mejor, sino en el convencimiento de que podemos con esta industria generar mucho empleo, incluir, trabajar juntos. Ahí estamos trabajando mucho, por ejemplo, un dato no menor es que tenemos ahí en el ex predio de la UCIM, ahora Distrito 33, un estudio. Ahí se los destinaron el gobierno de la provincia, ¿no? Ese lo destinó el municipio de la ciudad. El municipio. ¿En realidad es propiedad de la UCIM o es un comodato? La provincia que está destinado a la municipalidad. La municipalidad nos concesionó por 18 años el uso de un estudio de 1.300 metros, que estamos consiguiendo los recursos para acustizarlo. Los invito a que vayan a verlo, porque la verdad que es muy interesante, y eso también nos daría una capacidad instalada que generaría un factor diferencial. Así que bien, y ahora lo llevamos 2 minutos a un terreno un poco más de carácter que tiene que ver con la industria, pero más personal, porque la experiencia esta del Vasco es una experiencia en donde usted tuvo un protagonismo en la generación, en la gestación de eso. ¿Cómo fue? Sí.
Bueno, sí, nosotros hicimos el Vasco con Córdoba, hicimos, y en esta última que se llama Empieza el Baile, también con Darío Grandinetti, Mercedes Morán y Jorge Marrales, fue una experiencia hermosa. Y eso, ¿sabés por qué funcionó? Porque pudimos tener la posibilidad de viajar, de entrar en los mercados internacionales, de mostrar que podía ser. El Vasco se iba a hacer en La Pampa, por decirte, y logramos que se hiciera entre Córdoba y Mendoza. Empieza el Baile se iba a hacer el camino iba a ser hacia Jujuy, y terminamos haciendo, incluso charlando en el guión para que se pudiera generar orgánicamente que se terminara en Mendoza. Una película muy linda, que ambas son muy lindas, y después en esta que se termina de filmar ahora con Benjamín Vicuña, también Mendoza tiene un protagonismo interesante. Así que nada, yo estoy muy contento de eso, a pesar de todos los conflictos que siempre hay. Y claro, sí. Si no, no existe, claro. Estamos contentos. Bueno, le agradecemos estos minutos, le deseamos que sea próspero, que se pueda revertir este proceso de la ley para que se siga financiando esta actividad y que se mejoren las condiciones para que se pueda continuar con este trabajo tan interesante que hacen, y en Mendoza que se llamó Film Andes, que restituyeron ese nombre, que es un clúster y que convoca a muchísimas personas que aportan su capacidad y su talento, ¿no? Sí, muchas gracias, a disposición para que en mi persona y en la de muchos compañeros que están en el clúster podamos ir a contarles distintas experiencias. Hay todo un tema patrimonial que está llevando Sergio Sánchez con el proyecto Celuloide. Ahora está en este momento Anaí Barrera Angelelli, que es la actual presidenta del clúster, con un proyecto muy interesante, se llama Buibú, con actores locales, que tiene que ver con la aventura interdimensional, ecológica, de una película que Sí, es una multiformato, y es bastante más que una película. Nosotros pudimos hablar justamente con sus protagonistas, directores, con el Flaco Suárez, que fue uno de los protagonistas. Les doy un dato. En pocos días se va a inaugurar en la Plaza Caseros, ahí en España y Cerú, un mural que también va a tener realidad aumentada sobre la historia y distintas situaciones que tienen que ver con Buibú, una aventura interdimensional, a cargo de Eduardo Rodríguez y Anaí Barrera y Francisco Gabrieli, que fueron los productores. Claro, Pancho Gabrieli, otro hacedor también. Otro prócer. Y docente, además. Exactamente, así que bueno, los estaremos comentando, y insisto, gracias por este tiempo, que a veces es difícil tenerlo así en los medios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, hasta pronto. Marcelo Ortega, hasta pronto, a disposición. Abrazo grande. Es uno de los constructores de este clúster de Film Andes, con muchísima gente involucrada, muchísimos amigos, muchísimas personas muy talentosas y con gran pasión por esto que es el cine. Pero se les nota eso, me parece. Y por el cine desde los aspectos que por ahí uno desconoce el cine, que tiene muchísimo, ¿no? En lo técnico, en el guión, en lo artístico, en la dirección, en lo otro que no es menor, que tiene que ver con los requisitos de carácter burocráticos para acceder. Luego y en esto seguramente Marcelo Ortega ha sido uno de los grandes aportantes para competir con los proyectos, y una vez que los proyectos son filmados, para competir en ámbitos internacionales, y con las dificultades que esto ofrece, porque muchas veces también tiene que ver con las definiciones políticas. Recordamos nosotros aquel hermoso película, film, es un poco difícil ahora poder sintetizarlo. Ahora que decía Vasco, recordé de Aquelarre, ¿cómo se llamaba la película? En donde no tuvo la del mendocino que vive en París. Claro, que no tuvo el apoyo de lo mendocino, ¿no? Como algunas películas, sobre todo, por ejemplo, de trabajos de Di Benedetto, como fue Abayay, en donde se tuvo que filmar en Salta porque Mendoza no prestó apoyo. No le prestó apoyo, ¿no? Sí, hay numerosísimas producciones que se han hecho gracias a que la gente vinculada al cine puede trabajar en casi todos los formatos y saben dónde obtener recursos, pero eso les cuesta mucho más tiempo, como nos contaba el Tato
el Tato con la película Trashumantes, por ejemplo, que requiere más tiempo quizá la búsqueda de fondos, de recursos, que todo que lo hacer que concierne la película, a la ¿no? generación y gestación. Imagínense un pintor, un guitarrista, una persona que tiene que, para hacer su arte, está 5 minutos frente al público o exhibiendo su obra en un museo, y tiene que pasarse 5 años buscando el dinero para conseguir los óleos para poder pintarlo. Esta proporción exagerada quizá es lo que les pasa a los que hacen cine, que es una actividad artística pero de tipo industrial y de muchos recursos, que necesita muchos recursos.